Bueno, buenos días a todos. Mil disculpas por la espera. Me vuelvo a presentar para los que no me conocen. Mi nombre es Cristian Zabal Jauregui. Soy pediatra y soy dermatólogo en el servicio del CEPSI Perón. El tema que vamos a tratar hoy es el uso racional de antihistamínicos en pediatría, pero también vamos a hacer por ahí, a destacar un par de puntos o de variaciones en los adultos, porque sé que también hay gente de la atención primaria que está en esta clase. Bueno, para comenzar podemos decir que quien no ha manejado o no ha usado este tipo de fármacos que este año estarían cumpliendo 80 años. La difenidramina fue descubierta en el año 1945, así que tenemos mucho, pero mucho tiempo de uso de este fármaco, tanto en niños como en adultos. Para hacer un repasito de la clase pasada, podemos decir que la histamina es liberada por los basófilos y por los mastocitos y es una amina biógena que actúa a nivel de 4 receptores: el H1, el H2, el H3 y el H4. Y estos receptores, ¿dónde van a actuar principalmente? Van a actuar a nivel de la piel, a nivel del sistema digestivo, llámese tubo digestivo y llámese secreción ácida del estómago, a nivel del árbol bronquial, a nivel del sistema nervioso y sistema de conducción, a nivel de los vasos sanguíneos y corazón, y a nivel de las células madre hematopoyéticas. Pero el término antihistamínico se reserva solamente para los bloqueantes de los receptores H1. O sea que cuando hablamos en este momento pues, de antihistamínico, vamos a hablar solamente de los bloqueantes H1. Bien, y tenemos que los bloqueantes H1 los vamos a encontrar ¿dónde? En los epitelios de los sistemas que hemos hablado anteriormente, en el músculo liso, sobre todo el músculo liso vascular, a nivel de las neuronas, que vamos a analizar qué tipo de sistemas o estructuras nerviosas comprometen estos receptores, y a nivel del endotelio vascular. A la histamina. ¿Cómo actúan básicamente? Actúan como antagonistas competitivos de la histamina. ¿Eso qué significa? Que se unen al receptor inactivo de la histamina y evitan de esta forma que la histamina se una y se active. Si vemos en las imágenes, vamos a ver que aquí la histamina y el receptor antihistamínico tienen la estructura similar, como estructura de una llave. Entonces, este receptor se une a los receptores histamínicos e impiden la liberación. Es la única acción que tienen los receptores antihistamínicos. No intervienen en procesos, por ejemplo, en reacciones tipo antígeno-anticuerpo, por ejemplo. Solamente actúan al nivel del receptor de la histamina ubicado en el mastocito, ¿sí? Igual, hay nuevos estudios que dicen que los antihistamínicos anti-H3 y anti-H4 actuarían a nivel de la inflamación, pero no hay estudios concluyentes que avalen su eficacia clínica. Entonces, hemos dicho que se unen al receptor de la histamina e impiden la liberación de la misma. Vamos a tener dos tipos de antihistamínicos: los de primera generación, que son los más antiguos, y los de segunda generación, ¿sí? Los de primera generación atraviesan, son perdón, no puedo correr el cosita. Los de primera generación, que son de acción no selectiva,
ya vamos a explicar bien por qué son no selectivas, atraviesan la barrera hematoencefálica porque son mucho más lipofílicos y estos van a actuar a nivel de los receptores del sistema nervioso, actuando como verdaderos neurotransmisores a nivel del sistema nervioso central y periférico, receptores colinérgicos, periféricos y centrales y receptores serotoninérgicos. Y los de segunda generación tienen una acción mucho más selectiva, ¿sí? Son mucho menos lipofílicos, por lo tanto, tienen un pasaje con respecto a la barrera hematoencefálica mínimo. Entonces, su acción cuando hablamos selectiva es que actúan a nivel periférico, a nivel de los receptores sensitivos ubicados a nivel de la dermis y de la hipodermis. Bien, entonces hemos visto que los receptores anti-H1 de primera generación o no selectivos actuaban a nivel de varias estructuras del sistema nervioso central. Entonces, como actúan en varias estructuras del sistema nervioso central, tienen todos estos efectos adversos. A nivel del sistema nervioso central vamos a encontrar lo más común y que se ve es la sedación, alteración del sueño, y encima cuando alteran el sueño, alteran la fase REM, por lo tanto, si bien en algunas preparaciones comerciales se usan como inductores del sueño, este sueño que generan es un sueño de mala calidad. Deterioro del estado de alerta, que eso es muy importante porque están contraindicados en pacientes, por ejemplo, que manejan maquinarias, y alteración del estado cognitivo. Eso se ha visto habitualmente en personas ancianas que usan antihistamínicos en forma crónica. Y el efecto paradojal. El efecto paradojal sería, en vez de sedación, excitación, alucinaciones y algunas veces convulsiones, que es lo que se da habitualmente en sobredosis en niños. A nivel del sistema digestivo, anorexia, náusea, vómitos, constipación, diarrea epigastrales. A nivel de la piel, aquí tenemos el famoso Caladril, que es la difenidramina usada en forma tópica, puede generar una dermatitis de contacto alérgica o una fotosensibilización. Por lo tanto, no aconsejo el uso de Caladril para ningún tipo de patología cutánea porque la verdad que la empeoraría en vez de lo que la mejoraría. A nivel de los receptores de la acetilcolina tenemos este efecto anticolinérgico provocando sequedad de mucosas que afecta habitualmente ¿qué mucosas? La mucosa da serostomía, seroftalmía y sequedad de la mucosa respiratoria, retención de orina, ojos, y aquí ojo con los pacientes que tienen hipertrofia prostática, hipotensión ortostática y aumento de la presión intraocular. Por eso los antihistamínicos de primera generación o no selectivos están contraindicados en pacientes que presentan glaucoma de ángulo cerrado. Fíjense esto qué importante es porque uno la mayoría de las veces no tiene en cuenta los pacientes prostáticos ni los pacientes con glaucoma. Y respecto al sistema cardiovascular, produce taquicardia y arritmias tipo arritmias ventriculares y arritmias de tipo torsada de punta, que se llama, porque actúan a nivel de los receptores alfa-adrenérgicos ubicados a nivel del corazón. Y cuando actúan a nivel de los receptores serotoninérgicos, producen un aumento del apetito. Y aquí, después les voy a hablar un poquito más de esto para tener en cuenta, pero es lo que produce. O sea, fíjense la cantidad de efectos colaterales que produce esta medicación usada para patologías simples como la urticaria, por ejemplo. Son medicación que no está exenta de efectos adversos. Y aquí tenemos ejemplos de primera generación no sedativos y de segunda generación no sedativos. Estos antihistamínicos que estamos mostrando aquí son los que habitualmente tenemos en el mercado. La difenidramina, dentro de los sedativos, difenidramina
La hidroxicina, el famoso omega 100, la clorfenidramina, que en un momento la daba el programa Remediar y que está por ahí dentro del Decidex, el difenhidrato que se usa para la cinetosis. Y de segunda generación o no sedativos tenemos la loratadina, la cetiricina, la desloratadina, la levocetiricina, la fexofenadina y uno de los últimos que hay en Argentina se llama rupatadina. Tiene sentido repetir esto porque esto va a quedar grabado en la plataforma, va a quedar grabado en el canal de YouTube. Entonces yo solamente les voy a mostrar un poquito ¿qué mostramos primero? Por ejemplo, la difenhidramina, que es el más común, el jarabe en la concentración que viene, tanto del Benadryl, que es la marca comercial que se usa, como del programa Remediar, que es de primera generación. Es el único antihistamínico que disponemos de forma parenteral. Todos los otros son vía oral, en comprimidos o jarabes. La hidroxicina, la carbinoxamina, la difenhidramina, con respecto al tema de la indicación en niños, con respecto al tema de la edad, la verdad que hay muchísima, pero muchísima variación con respecto a la bibliografía consultada. Tanto autores españoles como autores latinoamericanos, como autores ingleses, como autores yanquis. No hay nadie, o sea, todos dicen formas totalmente diferentes. Yo lo que he hecho básicamente es basarme en consensos que hay actualmente en Argentina. Más de eso, sumado a mi experiencia diaria como dermatólogo, como pediatra. La difenhidramina dice a partir del año de vida, para mi gusto con mucha precaución, por todos estos efectos adversos. La hidroxicina a partir de los 2 años de vida, la carbinoxamina a partir de los 3 años de vida. Ahí están todos los de segunda generación. La loratadina, la desloratadina, todas estas concentraciones y todo esto queda grabado en el canal de YouTube. La levocetiricina, la fexofenadina y la rupatadina. Para hacer una síntesis, que esto es lo que quiero dejarles, es lo siguiente. Que con respecto al uso de antihistamínicos en lactantes y niños, siempre se prefieren los de segunda generación que son no sedativos y siempre son en menores de 6 meses no utilizaría absolutamente ninguno. A partir de los 6 meses podría llegar a usar la difenhidramina. La subrayé porque quedaría a criterio del médico tratante. Yo utilizaría una desloratadina o una cetiricina. La cetiricina van a ver que si consultan el prospecto de las marcas comerciales que dando vueltas dice a partir de los 2 años. Yo siempre le he usado a partir de los 2 años, pero han venido un montón de pacientes derivados a partir de los 6 meses, entonces creo que a partir de los 6 meses sí se la puede llegar a usar. A partir de los 12 meses o el año usaría una levocetiricina. A partir de los 2 años la loratadina, una fexofenadina. Y a partir de los 12 años de edad una rupatadina que ya es en comprimidos y no es en jarabe como todas las otras. Entonces, ¿por qué son tan importantes los antihistamínicos de segunda generación? Fundamentalmente porque al ser menos lipofílicos, como habíamos dicho anteriormente, no causan somnolencia. Tienen una unión al receptor de la histamina mucho más estable. Por lo tanto, a diferencia de los antihistamínicos de primera generación que se dan cada 4, cada 6 horas, esta unión al ser estable me permite darlo cada 12 o cada 24 horas. Tiene muchas menos interacciones medicamentosas debido a que su acción es netamente selectiva, actúan a nivel de
los receptores sensitivos periféricos y menos posibilidades de sobredosificación. ¿Por qué? Porque los antihistamínicos están indicados en la urticaria tanto aguda como crónica y podemos llegar a cuadruplicar la dosis de todos los antihistamínicos sin que haya ningún tipo de efectos adversos, como también así combinar uno y combinar otro. Por eso son tan importantes y tan útiles hoy por hoy este tipo de antihistamínicos. Bien, ¿para qué se usan habitualmente los antihistamínicos en la medicina diaria? Aquí tenemos 5 usos, pero de aquí vamos a ver cuál de estos usos son los más importantes o son los que se usarían racionalmente. En la rinoconjuntivitis alérgica son de elección, ¿sí? Son fármacos usados de elección en diferentes formas farmacéuticas. También hemos visto, o quién no habrá usado un antihistamínico habitualmente de primera generación para una rinitis aguda, para una infección del tracto respiratorio superior, para una, por ejemplo, para una faringitis, para una otitis, para una sinusitis, para una bronquitis. Y bien, con respecto a eso, no están indicados, porque por su efecto anticolinérgico lo que hacen es espesar las secreciones tanto del árbol respiratorio superior como bronquiales. Al espesar las secreciones, es mucho más difícil expulsarlas. Por eso no tendrían ningún tipo, porque por más que decimos, ah, sí, la va a secar las secreciones, no, no las seca, las espesa. Y al espesarla es mucho más difícil expulsarla. Teniendo en cuenta que si estamos hablando de niños y teniendo en cuenta que habitualmente el reflejo tusígeno en los niños aparece entre los 4 o 5 años o algunas veces nunca, nunca en el caso de las mujeres, no estarían indicados. En la urticaria aguda o crónica son de elección, ¿sí? Siempre prefiriendo los antihistamínicos de segunda generación para esta patología. ¿Y por qué son de elección? Porque la urticaria aguda tiene como base dentro de su fisiopatología al mastocito. Entonces son de elección, al igual que la rinoconjuntivitis alérgica. Dermatitis atópica, uso, sí o no. ¿Qué les parece a ustedes? Yo les digo que no. ¿Por qué les digo que no? Porque el prurito, la fisiopatología del prurito en la dermatitis atópica no se debe a la desgranulación del mastocito. Tiene múltiples aristas dentro de la fisiopatología que generan el prurito. Por lo tanto, no está indicada. Ustedes me preguntan, ¿usaría un antihistamínico en un paciente con dermatitis atópica? Sí. ¿Cuándo lo usaría? Lo usaría habitualmente en un paciente que tiene una exacerbación de la patología y solamente por el efecto sedante para la noche, para mejorar la calidad de sueño, porque mejorando la calidad de sueño del paciente, mejoramos el rendimiento escolar, que habitualmente son pacientes preescolares o escolares. Entonces, solamente por eso usaría un antihistamínico de primera generación, indicación off-label, obvio, para como efecto sedante. ¿Sí? Y con respecto al tema de la anafilaxia, que se puede llegar a usar la difenidramina por vía parenteral, no es el fármaco de elección de primera línea. La difenidramina que se puede llegar a usar en la anafilaxia se usa para las lesiones en piel tipo urticaria, no para el cuadro sistémico que genera la anafilaxia, que eso les voy a explicar después en la clase que viene la doctora Argañanas. Ahora solamente decimos que de primera elección en la anafilaxia no se usa la difenidramina. Por lo cuando estamos. Uso de antihistamínicos en la lactancia. Son, si bien la pratadina, la cetiricina, la fexofenadina, ya que poseen un muy bajo riesgo. ¿Sí? Se ha visto,
haciendo la salvedad de que son tanto los de primera generación como segunda generación totalmente contraindicados en el primer trimestre de embarazo. Se ha visto, por ejemplo, que la difenidramina produce paladar hendido cuando se administra en el primer trimestre de embarazo. Así que eso hay que tener muchísimo cuidado. También la difenidramina pasa a la leche materna. Por lo tanto, se ha descrito sedación en lactantes cuyas madres están con este fármaco. ¿Sí? Entonces, habitualmente decimos que los de segunda generación son los que utilizaríamos con tranquilidad en pacientes que estén amamantando. Bien, razones por las cuales aún se utilizan los antihistamínicos de primera generación. Se utilizan porque, como hemos dicho, son fármacos que existen casi hace 80 años, ¿sí? Hace mucho tiempo los de primera generación. Los de segunda tampoco son muy pendejos, ¿no? 30, 40 años más o menos de que deben existir. Se cree que son más potentes. ¿Y por qué se cree que son más potentes? Se cree que son más potentes por todos los efectos adversos que tienen, ¿sí? No porque sean mucho más efectivos para las patologías que tienen. Realmente indicaciones que realmente deseamos controlar, ¿sí? Considerar que son más baratos. Bueno, me tomó el trabajo de ir a una farmacia y ver, y hoy por hoy la marca líder de la difenidramina no tiene diferencia con una loratadina, con una desloratadina o con una levocetiricina. No hay diferencia de precio o a lo sumo habrá 1.000 pesos, 1.500 pesos, digamos, ¿sí? Pero yo preferiría usar este tipo de fármaco. Aparte, repito, la seguridad que me da este fármaco son únicas, ¿sí? Como hemos dicho, en una urticaria crónica podemos hasta cuadruplicar la dosis del fármaco, combinar 2 o 3 y el paciente está fantástico. Y con el tema de los vademecum, los vademecum de los medicamentos del Ministerio de Salud, es verdad, la difenidramina es la que está en el vademecum, pero yo preferiría que el paciente, para darle una mejor calidad de vida, compre esta medicación, que tampoco es carísima, ¿no? La medicación como común y corriente, como por ejemplo un ibuprofeno 600, como un paracetamol de 1 gramo, o sea, no son medicamentos incomprables, ¿sí? Eso es lo que me preguntaba el doctor Ichari la clase pasada, que no me olvido. Bien, entonces repasemos y decimos las indicaciones de los antihistamínicos. La rinoconjuntivitis alérgica, antihistamínicos se prefieren de segunda generación, vía oral, por spray nasal y por colirio, como no se ve que se afecta la conjuntiva. Urticaria aguda y urticaria crónica, sí. Urticaria aguda de primera generación y de segunda generación, prefiriendo su servidor de segunda generación. Urticaria crónica siempre de segunda generación, combinando habitualmente prurito de otras causas, como por ejemplo la mastocitosis, que hemos hablado en la clase pasada. La mastocitosis es esta infiltración de mastocitos a nivel de la dermis, cuya manifestación, forma clínica o manifestación clínica más frecuente es la urticaria pigmentosa. En Argentina usamos antihistamínicos de segunda generación y andan fantásticos. Mis pacientes con mastocitosis con segunda generación andan muy, pero muy bien. Y prurito no dermatológico, llámese metabólico, paraneoplásico o psicógeno, que es un prurito que responde a otras causas y no al prurito va a mejorar, o mejoramos los síntomas de la enfermedad crónica y el prurito mejora. Pero no es el tratamiento de
Eso saca. Sí, sí. Bien, y con respecto, como hablamos recién, el tema de las indicaciones off-label, o sea, fuera de lo que deberíamos hacer para destacar en la hiporexia. Aquí a la vuelta ustedes no saben, pero tengo mis residentes y mis alumnas. Hace muchos años, chicas, para la hiporexia selectiva se usaba, venían preparados, que no sé si seguirán viniendo, el Ciprovit cálcico y el Apetitol Forte, que eran suplementos vitamínicos con ciproheptadina, que la ciproheptadina, como hemos visto, es un antihistamínico de primera generación no selectivo que tenía como efecto colateral la hiperorexia. Entonces se daba para estimular el apetito. No sé si seguirá existiendo. El tema de la cinetosis, como hemos dicho, el Dramamine, el tema del insomnio, si bien generan sedación, el sueño es de muy mala calidad, vómitos y migraña también, por eso se usan los de primera generación, por los efectos colaterales, no porque sea la indicación precisa, por eso hablamos de off-label, ¿sí? Y bueno, muchas gracias por su atención. Esto es claro y conciso. Estoy mucho más. Ahí está. Creo que por ahí para charlar un poco más. Y bueno, con respecto a mi alumna Mariel Rivero, que me dice que la difenidramina, ella me aclara, porque ella, que la difenidramina llega en jarabe y comprimido la loratadina. Bueno, me alegro mucho por remediar que tengamos loratadina. Pero bueno, yo siempre indicaría antes que la difenidramina, la loratadina. Sí, doctor, queda grabado el módulo en el canal de YouTube. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Ah, perdón, aquí una... Tengo dos preguntas. Primero, como hemos hablado de el uso de los antihistamínicos en otras patologías que no sea propiamente la urticaria, quería preguntarle su uso en escabiosis y con respecto a la urticaria, ¿qué opina de los antihistamínicos asociados a los corticoides? ¿Sí o no? Bien. Con respecto al uso de antihistamínicos y, me he dicho, escabiosis, hago paralelismo. Antihistamínicos, escabiosis, antihistamínicos, varicela, por ejemplo, que son ambas patologías infecciosas y muy pruriginosas. ¿Los usaría? Sí. ¿Qué usaría? Uno de primera generación por el efecto sedativo, básicamente, porque son muy pruriginosas. No porque, repito, si bien la histamina interviene dentro del proceso, dentro de las fisiopatologías de ambos procesos, el prurito no es la histamina básicamente la productora de prurito en esta patología, netamente, ¿sí? Entonces, sí lo usaría, pero como el efecto sedativo. Y con el tema de los corticoides, habitualmente cuando el paciente tiene muchas lesiones, que en su momento se denominaba el tema de la urticaria gigante, o tiene mucho prurito, sí se puede usar corticoide, ¿cuánto? De 5 a 7 días, más de eso no. Mi gusto es la meprednisona o la prednisona en dosis de 1 miligramo kilo día de 5 a 7 días. No pasa absolutamente nada, no se inhibe el eje ni nada de ese tipo de cosas. Muy bien, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Obviamente que hasta allá Karina no lee un carajo. Ay, perdón. Desea dejar
Ahí está. Doc, tengo una pregunta. Sí. En el caso de la urticaria crónica, ¿la utilización de los antihistamínicos es de manera prolongada o se hace solamente cuando da síntomas? No, la urticaria crónica, el primer principal, me parece importante destacar que es una patología netamente del especialista, no es una patología para manejar en la atención primaria. Como habíamos dicho en su momento que en la urticaria aguda los exámenes complementarios no eran necesarios, aquí por ahí sí, estudiarlo un poquito más, ¿sí? Y con respecto al tema de los antihistamínicos, se usan. Y recordar la próxima clase, Doc. Bueno, para ir terminando, queremos recordarle que la próxima clase se va a realizar este viernes a las 10 de la mañana. Sí, es. A las 10 de la mañana, donde vamos a tratar anafilaxia aguda y shock anafiláctico en atención primaria de la salud, y va a estar a cargo de la doctora Blanca Argañaras. Bueno, les deseo un buen día y que lo que necesiten siempre estamos a su disposición. Vale.